Venga. Sumar. Digo sí. Suma de fuerzas con la misma dirección y el mismo sentido. Bien. Vamos a hacerla un poquito más recta porque si no... Si yo aplico estas dos fuerzas que tienen la misma dirección y el mismo sentido sobre un cuerpo, la resultante de la suma de las dos va a ser una fuerza que tiene la misma dirección y sentido que las dos y como módulo va a tener la suma de las dos, ¿vale? A ver, si FA vale 5 y FB vale 8, pues FA más B vale 13. Uy, porque he puesto ya aquí V. 13 newton, ¿vale? Ahora, si tienen la misma dirección y distinto sentido, imagínate que esta vale 5 newton y la otra vale, cuidado, menos 8 newton, el menos es que va para el otro lado. Siempre teniendo en cuenta que tú tomas un sistema de referencia donde el sentido positivo va para la derecha y el sentido negativo va para la izquierda. Eso es como tú quieras, ¿vale? Entonces, si yo lo aplico sobre un cuerpo, voy a tener una de 5 newtons por un lado y otra de 8 newtons hacia el otro lado. Con lo cual, la resultante va a ser 3 newtons, ¿vale? FB, FA, FDA más FDB. Ahora veremos lo del signo. Bueno, si pongo aquí menos 8, aquí tendré que poner más 8, porque realmente ya el sentido se dibuja en la flecha. Pero bueno. Y aquí tendré que poner que vale 3, pero realmente vale menos 3, porque lo que no digo es el ángulo, que es lo que vamos a ver ahora. Muy fácil, si van en la misma dirección, en el mismo sentido, ¡ja! Pero ¿y si no? ¿Qué hacemos? ¿Nos pegamos un tiro? ¿Nos cortamos las venas? ¿Nos las dejamos largas? Nah. Hacemos un poquito de trigonometría, pero un poquito nada más, poquito, ¿vale? Veamos. Triángulo rectángulo. ¿Cómo estamos? Aquí está. Le presento el triángulo rectángulo. Le voy a llamar a esto A, que es la hipotenusa. Este es el ángulo recto. A este le voy a llamar B, que es un cateto. Y a este C, que es el otro cateto. ¿Vale? Por Pitágoras, sabemos que el cuadrado de A es igual al cuadrado de B más el cuadrado de C. ¿Vale? También sabemos que de este ángulo, por definición es que te lo tienes que aprender. Esto es por definición. Bueno, esto tiene su historia, pero el seno de ese ángulo es el cateto opuesto partido la hipotenusa. Entonces, el seno de alfa sería, cateto opuesto a alfa sería C partido A, ¿vale? Las letras las he puesto un poco al azar. Y el coseno de alfa sería cateto contiguo, que es B partido la hipotenusa, que es A, ¿vale? Y por definición, la tangente es, voy a poner aquí, yo me acuerdo, cateto contiguo, coseno contiguo, ¿vale? Y la tangente es cateto opuesto, partido cateto contiguo, ¿vale? Ahora imagínate que tú tienes un sistema de referencia, que siempre tienes que tener un sistema de referencia, y tienes un vector, ¿vale? Como este. Yo puedo representar este vector de dos maneras. Primera manera, ponerle, la vamos a llamar F, ya que vamos a ver fuerza nada más.
Lo puedo representar mediante las componentes x e y, es decir que f es en el eje x llega a 5 y en el eje y llega a 4, o decir el módulo, que es la longitud de la flecha, y el ángulo que forma con el eje X, ¿vale? Entonces nosotros en los vectores vamos a usar esta representación porque es más cómoda para operar, ¿vale? ¿Cómo se pasa de a B? Voy a poner, no, a B no. Voy a ponerle XY a módulo ángulo, que es como nosotros lo tenemos que hacer. Pues muy fácil. El módulo es fácil, ¿vale? Porque si yo sé que esto mide 5 y esto mide 4, fíjate que esto es un triángulo rectángulo. Entonces puedo aplicar Pitágoras, ¿sí o no? Igual que aquí, esto era A, B y C. Aplicando Pitágoras, el módulo del ángulo es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es decir, cada una de las componentes al cuadrado. En este caso sería raíz de 25 más 16. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo calculo el ángulo? Bueno, pues el ángulo, como tengo las dos componentes, C y B, uso que la tangente del ángulo es C partido B. Es decir, la componente Y, ¿cómo? ¿Qué componente? Esto sería XY, partido la componente X. Con la calculadora, coge y te hace shift tangente, que es la inversa de la tangente de C partido B. En este caso sería arco tangente de 4 partido 5. $38,66. Con lo cual, este vector lo podría representar como de tres maneras. Como un punto, como 5i más 4j, y tú dirás 5i más 4j, ¿qué quiere decir? Pues sería en este eje, esto sería i, j y k, ¿vale? Entonces lo que estaría representando es que vale 5 aquí y 4 aquí. Y el eje, la tercera dimensión por ahora no la vamos a usar, ¿vale? O raíz de 41, 38,66. Esto significa que el módulo mide esto y el ángulo esto. Pero muchas veces te lo dan como módulo y ángulo. ¿Cómo se pasa a componentes? Componente yo lo llamo a lo de IJ, componente X y componente Y. Pues haciendo justo al revés. Mira, si tú tienes este triángulo,
y esta es la fuerza, tú le puedes llamar a esto F sub X, que es la componente X, y a esto F sub Y, que es la componente Y. Y fíjate que si este es el ángulo, el coseno del ángulo es cateto opuesto, cateto contiguo, que es F de X partido F. Lo pongo en este orden porque la X coincide con el coseno, ¿vale? ¿No era el coseno, era el cateto de Contiguo, contiguo, ¿no? contiguo, el que toca el ángulo, este. Que toca el ángulo. Y el otro es el opuesto. Entonces, si a ti te dan el módulo, que es F, y te dan el ángulo, puedes calcular rápidamente las componentes, ¿vale? De hecho, si ves aquí, vamos a coger el ángulo y el módulo era raíz de 41 por coseno de 38,66, a ver cuánto es. Raíz de 41 por coseno de 38,66. 5, como tiene que ser, porque las componentes son 5 y 4. Entonces esto es una forma de convertir los ángulos de una manera a otra. Raíz de 41 por seno de 38,66 es 4. ¿Vale? Entonces ya sabemos cómo pasar de una a otra y de otra a una. ¿Vale? Entonces, lo más normal que te van a dar es lo siguiente. En un problema. Estamos haciendo lo más difícil que se puede hacer. Los otros son mucho más fáciles. Porque hay muchos que son sumar la X, la Y y ya está. ¿Podríamos después repasar un poquito más el primero? ¿Cuál? ¿Esto? No, ¿cuál era? Esto. Eso, sí. No, porque vamos a hacer un problema. Entonces, te dan dos ángulos, dos fuerzas, ¿vale? Te ponen los ejes y te dicen... tenemos un cuerpo aquí, normalmente se pone en el centro, y tiramos con una fuerza de 10 newton, formando un ángulo de 30 grados con el eje X, ¿vale? Y te suelen pedir la aceleración. Pero para eso antes tienes que descomponer la fuerza. ¿Por qué? Porque como hemos puesto los ejes con relación al cuerpo, tenemos que calcular la componente X, que sería esta, y la componente Y, que sería esta. ¿Vale? Entonces, no vamos a hacer problema entero, solo lo vamos a descomponer. Entonces, aplicando Pitágoras. No, aquí es al revés. Hay que desaplicar Pitágoras. Vale, aplicando el triángulo. Vamos a llamarlo ya lo que es cada cosa. Esto es FI, esto es FX y esto es F. Y este es el ángulo. ¿Vale? Entonces, el seno del ángulo es cateto opuesto, FI, partido de hipotenusa, que es F. Y cateto contiguo, coseno de alfa es cateto contiguo, F de X partido F. A ver. Vale, lo que vamos a hacer es calcularlo y luego darle la vuelta. ¿Vale? La fórmula que hemos sacado antes, que eso te lo tienes que saber de memoria. La componente X es F por el coseno del ángulo. Y la componente Y es F por el seno del ángulo. ¿Vale? Entonces, la componente X sería 10 por coseno de 30 y la componente Y es 10 por seno de 30. Ahora, cuando tengamos las componentes, vamos a calcular lo otro.
Esto da 8,66 y esto da 5, creo. Newton. Entonces, yo puedo representar este vector también como 8,66i más 5j, se suele escribir así, Newton. Ahora, lo contrario, imagínate que te dan esto y quieres calcular el módulo y el ángulo, ¿vale? Ahora, partiendo de aquí, te piden calcula el módulo y el ángulo de una fuerza tal, porque normalmente lo que se hace con la fuerza es descomponerla, sumarla, operarla, sumarla, restarla y luego pasarla otra vez a forma de ángulo. Entonces, imagínate que tú operas que hay dos fuerzas aquí, las sumas y las restas y te da esto. Las operas y te da esto. Y te piden la forma en cuánto es el módulo del vector y el grado que forma. Entonces tú coges. Esta sería la fuerza y este sería el ángulo, ¿vale? Y yo sé lo que mide esto y lo que mide esto. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, f es igual a la raíz de 8,66 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿vale? ¿Qué tiene que dar? ¿Cuánto tiene que dar? Tiene que dar 10, que es el módulo, ¿vale? Y ahora para sacar el ángulo, antes te he dicho que la tangente del ángulo es cateto opuesto partido cateto contiguo. Como lo que quiero es sacar el ángulo, tengo que hacer la función opuesta, que es la arcotangente. Que tiene que dar 30, efectivamente. ¿Vale? Y esta es la forma de pasar de forma módulo ángulo a forma de componente, y esta de pasar de forma de componente a forma módulo ángulo. Y ya el remate de los tomates. Tú imagínate que te dan, que te lo van a dar. Bueno, te voy a poner lo más típico, lo más típico, lo más típico, ¿vale? Lo más típico es esto. Que te dan un cuerpo en un plano inclinado. Plano inclinado, pues que voy a poner 30 porque siempre se pone 30, ¿vale? Y siempre no, pero muchas veces. Y el eje se pone así, con respecto al cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿qué fuerza actúa sobre el cuerpo? Actúan dos fuerzas, ¿vale? La normal, que es perpendicular plano, y el peso, que va hacia el centro de la Tierra, ¿vale? Tengo que dibujar esta y esta. Y esta, la N, muy bien, porque está en los ejes. ¿Pero qué hago con la P? Para operarla con la otra. Pero la P no está en los ejes. Así que la tengo que descomponer en dos fuerzas que sí están en los ejes. No es que aparezcan dos fuerzas nuevas, sino que esa se divide en dos. Fíjate que por un lado la fuerza P hace que se pegue al suelo y por otra hace que tire para abajo. ¿Vale? La fuerza que hace que se pegue al suelo es la componente I. ¿Lo ves? Y la componente que hace que tire para abajo es la componente X. Entonces, si te fijas, este es el triángulo igual que hemos hecho antes, donde este ángulo es igual que este.
¿vale? Por, ¿cómo se llama? Por, ¿cómo se dice? Cuando dos ángulos son muy parecidos, hombre. Lo diré, ahora me acordaré. Pero ahora cuidado, ¿eh? La n muy bien, perfecta. Vamos a suponer que la n vale 30 newton. Y que la P la han calculado y vale... A ver cuánto puede valer la P. Espérate, tengo que pensar. $50. Un pone, ¿vale? Me lo estoy inventando. ¿Cómo hago para calcular PX y PY? Pues yo me cojo este triángulo y lo dibujo aquí. ¿Vale? Veo que este ángulo es 30. Esto es PX y esto es... Perdón. Esto es PY y esto es PX. Fíjate que es distinto desde antes, ¿eh? Que antes daba que esto era FX y esto era FI, y ahora es al revés. Pero el caso es que el cálculo es el mismo, pero hay que pensar, no es siempre lo mismo. Coseno y seno, pero depende cómo esté el ángulo y la fuerza, pues cambia. Entonces aquí, si me dicen que el peso vale 50, esto valdría 50, ¿vale? Y que el ángulo mide 30, pues PX sería P por el coseno o por el seno. Como este es el opuesto, sería por el seno. ¿Vale? ¿Cómo te ha quedado? Regular a más, ¿no? Vale. El seno de 30 es el cateto opuesto, PX partido de la hipotenusa, 50. ¿Vale? Y de aquí saco despejo y saco esto. ¿Vale? Que fíjate que es justo lo contrario del de antes, porque antes salía que la componente X era por el coseno y aquí sale por el seno. Sí, pero depende porque la fuerza estaba para abajo. Y la otra es que si es vertical cambia. Aquí, para sacar a la otra, el coseno de 30 es cateto contiguo, PI partido 50. Entonces PI es, digo, P, voy a poner aquí 50, 50 por el coseno de 30. Entonces ya podría calcular PX y PI. PX vale 25 y PI vale 43,3. Y ahora ya podría tratar este problema como si realmente lo que hubiera fueran tres fuerzas. Una que tirara del cuerpo para arriba, que sería N. Otra que tirara del cuerpo para abajo, que sería PI. Y otra que tirara el cuerpo para acá, que sería PX. Y ya lo veremos, pero el caso es la descomposición de fuerza. Ahora mismo no te preocupes de otra cosa, ¿vale? Eso ya tiene, luego habrá que sumar, restar, pero lo primero es que da en